Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a iniciar con la clase. Y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. Nos podemos dar cuenta aquí que se trata de los escritores que forman parte de la generación del 98. ¿Bien? Y aquí tenemos a otra generación llamada novecentista o también generación del 14. Bien, entonces empecemos. Como les había dicho, ¿no? La semana pasada habíamos abarcado lo que respecta a cómo es que surge esta generación, es decir, sus orígenes, quién es el escritor que popularizó esta generación y así sucesivamente. Bien. Y el día de hoy vamos a abarcar a los representantes de esta generación. Y como les había dicho, la otra que es posterior, o la de transición, que sería la novecentista o de 14. Bien, como ya habíamos mencionado de manera general a cada uno de estos escritores, tenemos ahí a Valle Inclán, ¿verdad? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es su verdadero nombre? Ahí está. Ramón José Simón, ¿verdad? Valle Peña. Nacido en 1866 y falleció en 1936. Su obra, Tirano Banderas. Tenemos después a Azorín. Mira, él se hizo conocer, se hizo llamar, ¿ya? O su sobrenombre o seudónimo Azorín. Pero, ¿cuál es su verdadero nombre? José Martínez Ruiz. Nacido en 1837 a 1957, su obra, Los Pueblos, Castilla. Luego tenemos a Baroja Pío, nacido de 1872 a 1956, obra La Búsqueda. Luego tenemos al líder. ¿Quién es? Unamuno. Ahí está, Miguel de Unamuno, nacido en 1864 a 1936. Su obra, La tía Tula, Nielo. Hay otras obras más que lo vamos a ir viendo después. Y los hermanos Machado, pero especificando a quién, Antonio, ¿no? Ahí está, nacido en 1875 a 1939. Su obra, Campos de Castilla, Proverbios y Cantares y Soledades. Bien, pero estudiantes, el día de hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre los representantes de esta generación. Ya lo estoy diciendo de manera general, pero sí vamos a detallar un poco más referente al líder de esta generación, que habíamos dicho que es Miguel de Unamuno. Y aquí está. Bien, él nació en Bilbao en 1864, ¿ya? Pero feneció en Salamanca en 1936. Una biografía bastante resumida de este escritor. ¿Qué podemos decir? Vivió entre las dos últimas guerras civiles de España, la guerra carlista y la guerra del 36. A ver, estudiantes, recordemos que la guerra civil que sucedió en España, bueno, fue del 1936 al 1940. Entonces, este escritor, sí, ¿no? Nos dice aquí, todavía estaba, ¿ya? Todavía seguía, por así decirlo, vivo, ¿no? Como dice aquí, en el 1936, es decir, en ese año se iniciaba la guerra civil, ¿ya? Seguimos. Fue catedrático de griego, ¿ya? Y rector de la Universidad de Salamanca. ¿Ya? Es un dato ya particular de él. Sufrió destierro por oponerse a la dictadura de Primo de Rivera y al levantamiento militar del general Franco. Bien. Ahora enfoquémonos, estudiantes, con las características literarias. ¿Qué podemos decir? Lo más sobresaliente, obviamente, en el campo literario. ¿Qué podemos decir de este autor? Fue el jefe y maestro de la generación del 98, ya que él fue
el que tuvo un mejor planteamiento, un análisis referente a lo que pasó en España, ¿verdad? Otra característica. Plantea la relación dialéctica entre oposición y complementariedad entre razón y fe. Bueno, ahí nos manifiesta de que este escritor es muy crítico, muy analítico, también podemos decir, ¿verdad? Angustia existencial ante la muerte. Bien. Crea la nivola. ¿Qué entendemos por esa palabra? Nivola. Nivola. Tal vez algo nuevo, ¿no? Dice, se refiere a los relatos dramáticos angustiados de realidades íntimas. Entonces ya sabemos qué quiere decir la nivola. ¿Ya? Seguimos, da importancia a la intrahistoria. También a la historia cotidiana de los ciudadanos. ¿Y qué quiere decir la intrahistoria? Se refiere a la meditación sobre la historia de España, ¿no? Recordemos, estudiantes, que estos autores, todos, me refiero a la generación del 98, ¿ya? Ellos hacen un análisis, una meditación sobre lo que pasó en España. ¿Cuál había sido ese acontecimiento, ese hecho? Perdieron sus colonias, sus últimas colonias. ¿Cuáles habíamos dicho? Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿verdad? Ellos se sentían bastante angustiados por esas pérdidas. Bien. Ahora vayamos a sus obras en ensayo, narrativa, poesía. Pero recordemos, estudiantes, que el género más sobresaliente en esta generación fue ensayo. Bien, vamos a mencionar cuáles son sus obras. En torno al casticismo, vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo. En narrativa, Niebla, Abel Sánchez, la tía Tula, Paz en la guerra. En poesía, El Cristo de Velázquez y El romancero del destierro. Entonces nos damos cuenta que Unamuno no solamente realizó, o es que por así decirlo, se enfocó en un solo género, sino también abarcó otros, ¿no? Diversas obras, ¿no? En diferentes géneros, ahí lo hemos visto, ¿no? Pero ahora, entrando o centrándonos a la generación, ¿cuál es la que fue más sobresaliente o la que más se trabajó? El ensayo. Bien. Ahora sí, estudiantes, seguimos con Juan Ramón Jiménez. ¿Y qué podemos decir de este escritor? A ver, estudiantes, recordemos, ¿qué entendemos por la generación del 98? Son un grupo de escritores que nacieron en fechas cercanas. ¿De qué año a qué año? De 1866 a 1875. No vayan a pensar que nacieron en el año 1898, no, sino que ese tiempo, esos escritores, ¿no? Ya estaban lo suficiente, ya hombres maduros, ya jóvenes, ¿no? Ya no eran adolescentes o niños, ya eran hombres analizantes, pensantes, ¿ya? Entonces, como les había dicho, ellos analizan, ¿no? Los hechos o esa decadencia que pasó España. Entonces hacen como una reflexión, una meditación. Bien. En el caso de Juan Ramón Jiménez, como se pueden fijar, él nació en 1881. Entonces, este escritor ya no pertenece a la generación del 98, sino pertenece a otra generación, como lo podemos notar aquí. Pertenece a la llamada generación novecentista, o también llamado o conocido la generación del 14. ¿Ya?
Si bien por su precocidad militó en las filas modernistas, pero pronto representará la superación del modernismo hacia nuevos horizontes. Quiere decir, estudiantes, de que este autor ya pertenece a otra generación y también que está influenciado, ¿no?, en sus obras o en alguna de sus obras por el modernismo. Recordemos, estudiantes, que así como en España sucedía la generación del 98, entonces en América, ¿no?, se estaba dando el modernismo. ¿Y quién es el precursor? Rubén Darío. Pero el que guiará y llevará, por así decirlo, este modernismo a la generación, ¿quién fue? Juan Ramón Jiménez. Pero recordemos, él ya no pertenece a esa generación. ¿Bien? Entonces decimos que este escritor nació en Moguer en 1881 y feneció en Puerto Rico en 1958. Él es conocido como el andaluz universal. ¿Ya? Quiere decir que en sus obras mucho tomaba en cuenta a las ciudades pertenecientes a Andalucía. Por eso es conocido el andaluz universal. Bien. Una biografía bastante corta que podemos decir de este autor. Sufre de constantes depresiones por la muerte de su padre. Sí, le chocó bastante y él incluso tuvo que pasar por terapias psiquiátricas, ¿no?, para superar este gran dolor. Luego decimos, ¿no?, se trasladó a Madrid, llamado por los poetas. Y espera, y Rubén Darío, para luchar por el modernismo. Como les había dicho, ¿no?, ¿quién es el precursor? Rubén Darío. Pero ¿quién guió en llevar este modernismo a la generación del 98? Juan Ramón Jiménez. Y él también se sintió atraído y lo plasmó en una de sus obras. Vamos a verlo después. Viajó por varios países europeos para luego instalarse en la residencia de estudiantes, donde conoció, bueno, o conoce, a Dalí, a García Lorca y a Alberti. ¿Quién fue su musa o quién fue su esposa? Zenobia Camprubí. Al estallar la guerra civil, se instala en Puerto Rico. Recuerden, las guerras civiles, bueno, pasaron de 1936 a 1940, mientras que él feneció todavía en 1958. Así que sí, obviamente él vio, o estuvo, por así decirlo, presente cuando se dieron esas guerras, ¿no? Decimos, en 1956 recibe el Premio Nobel de Literatura. Miren, ¿quién ganó el Premio Nobel? ¿En qué año? Ahí está, Juan Ramón Jiménez. Bien, entonces, ahora sí, voy a preguntar a sus compañeritos un resumen, ¿no?, de lo que hemos abarcado de la generación del 98 y respecto a la generación de transición, que es la generación novecentista o del 14. Bien, voy a preguntar entonces a Paulo, ¿ya? Paulo y Loli. A ver, estudiantes, díganme ustedes dos escritores de la generación del 98. Dos escritores, ¿ya? Vamos, Paulo. ¿Qué más? Y Loli, dos representantes de la generación del 98. ¿Ya? ¿Quiénes serán? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Ya? Pero nos está respondiendo Luis Smith, ¿no? Vamos a esperarla. Paulo. Juan Ramón, nos dicen ahí. Ribeiro. Juan Ramón Ribeiro, Paulo. Nadine ya nos está respondiendo. También como Luis Smith.
ver, Emily nos dice Valle Inclán y Azorín. A ver. Muy bien. Entonces, por sus compañeritos que han respondido, ¿no? Ahí tenemos los representantes Azorín, Unamuno, Valle Inclán, ¿ya? José Martínez Ruiz, es decir, Azorín. Bien. Y también ha mencionado a Juan Ramón Jiménez. Quiere decir que no han estado atentos. Bueno, uno de sus compañeritos, ¿no? Nos ha dicho. Como le vuelvo a recalcar, estudiantes, la generación del 98 se refiere a un grupo de escritores que nacieron en fechas cercanas, ¿ya? Del 66, 1866 al 75. Pero fíjense, Juan Ramón ya nació en 1881, no pertenece a esa generación, sino a la de novecentista o de 1914, por eso se llama del 14. ¿Y por qué ese año? Porque justamente en ese año es que plasmó una obra muy representativa de este autor, que la vamos a ir viendo después, que es el Platero Yo. ¿Ya? Entonces no lo confundan, estudiantes. Este autor pertenece a otra generación. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya. Entonces, estudiantes, por favor, no confundan a este autor o no le incluyan a este autor a la generación del 98. Recordemos que Juan Ramón, ¿ya? Jiménez también fue el que guiará, es decir, trata de llevar el modernismo o hace llegar el modernismo a la generación del 98. Bien, seguimos. Etapas de su poesía. Quiere decir que el género que sobresalió en el caso, ¿no? O estamos tomando en cuenta, o estamos trabajando con Juan Ramón Jiménez, se refiere, cuando hablamos de poesía, obviamente, al género lírico. Entonces, referente a este género, vamos a mencionar sus etapas. Tenemos ahí la poesía pura, poesía modernista, poesía intelectual, y bueno, ya la última requiere de un mayor análisis o reflexión. Ya. Estudiantes, estén muy atentos, por favor, porque cada etapa manifiesta o es que va a establecer tal obra. ¿Ya? No la vayan a relacionar una obra con todas las etapas, no. Cada etapa, ¿no? Tiene una, o es que podemos evidenciar o darnos cuenta a qué obra abarcan o qué obra son tomados en esta etapa. ¿Ya? Bien, empecemos entonces con la poesía pura. ¿Por qué decimos esto? Es que en esta, como aquí se está iniciando, esta poesía está vestida de inocencia. Quiere decir que es una poesía sencilla, ¿ya? Y recibe la influencia de Bécquer. Miren, por eso decimos que esta poesía está vestida de inocencia, ¿ya? Ahí está iniciando recién el poeta o el escritor, ¿ya? Y con influencia de este autor. Y dentro de esta etapa, ¿qué obra tenemos? Arias Tristes, publicada en 1903, ¿ya? Luego tenemos a la poesía modernista, es decir, el autor aquí ya se sintió atraído o bastante influenciado por el modernismo. Bien, ¿y cómo se plasma su obra en esta etapa? Dice, adopta los ropajes. ¿Qué quiere decir los ropajes? Es decir, como un camuflaje o un embellecimiento hacia las palabras. O mejor dicho, utilización bastante de adjetivos.
A eso se refiere con los ropajes. Va a utilizar, ¿ya? O va a embellecer, también podemos decir a las palabras con bastante uso de adjetivos. Ahí está. Bueno, también se plasma en esta etapa, ¿no? Las obras, los valores sensoriales, tipo intimista. Es decir, de que causa mucha sensibilidad al autor. Bueno, esta etapa fue o abarca de 1908 a 1915. ¿Qué obras tenemos? Soledad sonora, sonetos espirituales, Platerillo, publicada en 1914. Por eso estudiante les había dicho, Juan Ramón Jiménez pertenece a la generación novecentista o del 14. Se refiere a 1914, ¿ya? Así como los del 98, 1898. El 1914. ¿Y por qué ese año o por qué generación del 14? Porque en este tiempo, en este año, publicó su obra más reconocida, Platerillo. ¿Y qué nos quiere hablar o qué nos quiere decir esa obra? Presta mucha atención. Platero se refiere a su burrito, ¿ya? Y yo, obviamente, al escritor. ¿Qué nos quiere decir esta obra o este poema? Nos presenta hechos y anécdotas ocurridos a él y su borriquillo, ¿ya? Lo que quiere manifestar aquí, estudiantes, es que en la poesía vamos a ver bastante uso de adjetivos y cómo es que con estas palabras vamos a embellecer a la naturaleza, vamos a embellecer también a este animalito, ¿ya? Pero, ¿cuál es el análisis o qué nos quiere decir con todo ello? A ver, estudiantes. Platero representa la naturaleza depredada por el hombre. Lo que quiere decir, estudiantes, es que así como embellecemos con estos adjetivos las palabras, ahí al borriquillo, a la naturaleza, ¿no? Sí, pero después nos damos cuenta, o con el avance del tiempo, ya no valoramos a lo de antes, ¿no? Sino ya lo vamos marginando, ya lo vamos a ver o lo vamos a dar otro uso, o mejor dicho, ya lo vamos a tratar de una manera de especial. Por eso dice que la naturaleza, a ver, decimos ahí que la naturaleza va siendo depredada por el hombre. Antes, ¿no? Me refiero a años atrás, todo lo que era la vida del campo era hermoso y lo sigue siendo, sí, pero lastimosamente el hombre, porque se siente influenciado o se deja llevar por sus grandes conocimientos, ya margina. Es decir, al burrito ya no lo va a tratar como un ser, como un ser divino, sino lo va a tratar como un ser útil. Ya me tienes que trasladar a esto, es decir, va a sufrir este animal, ya no va a ser tratado o valorado como antes. Por eso dice, la naturaleza va siendo depredada, ¿ya? Entonces, ya sabemos, estudiantes, qué nos quiere decir en este poema, ¿ya? Bien, seguimos con la etapa de poesía intelectual. Deja atrás ya el léxico modernista. Ya no va a utilizar esos adjetivos, por así decirlo. Bien, aquí se va a dar paso a la concentración conceptual y emotiva. Es decir, una poesía personalista. Entonces el poeta aquí ya no se va a sentir influenciado por el modernismo, no, sino es propio, quiere realizar una poesía personal, propia, ¿no? Por así decirlo. Bueno, dados en el año 1916 a 1936. ¿Cuáles son esas poesías u obras? Diario de un poeta recién casado. El otro, Eternidades. Vamos a leer rápidamente solamente algo pequeño de este poema. Bien, una estrofa, bueno, hasta dos creo yo. Dice, vino primero pura, vestida de inocencia y la amé como un niño. Luego se fue
vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegué a ser la reina. Bien, estudiantes, aquí lo que nos manifiesta el autor es un repaso de su vida artística. Es decir, cómo inició la poesía pura. Después, la poesía moderna se sintió influenciado por ese movimiento. Y en esta etapa, ya el autor quiere crear o quiere plasmar obras, pero que sean propias, es decir, que nazcan de él, ya no por influencia o ya no por prestamiento de otros. Entonces, con este poema ve el proceso evolutivo, ¿no? Cómo ha ido mejorando, creciendo el autor. Bien. Y la última, bueno, lo podemos ver aquí. La poesía cada vez más acendrada y profunda. Desemboca lo metafísico y lo misticismo. Bueno, estas ya sucedieron o se publicaron ya, por así decirlo, después ya, al año 1936. Tenemos aquí la obra El otro casado, Dios deseado y deseante. Bien, estudiantes, entonces ya hemos visto las etapas, ¿no? En lo que respecta a la poesía de Juan Ramón Jiménez. Bien. Otro representante de la generación del 14 es José Ortega y Gasset, nacido en 1883 y feneció en 1955. Bueno, de manera resumida podemos decir que él fue un filósofo bastante crítico, analítico, ¿sí? En 1945 fundó el Instituto de Humanidades. ¿Cuáles son sus obras? La deshumanización del arte, la rebelión de las masas, estudios sobre el amor. ¿Qué podemos recalcar de estos autores de esta generación? Que son más críticos, ¿sí? Son más analíticos y sobresalientes, podemos decir. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte aplicativa. O es que ya estamos en la parte aplicativa. Bien, voy a preguntar entonces a sus compañeritos. Vamos con Chávez, Martínez y Tantavilca. ¿Ya? Vamos con sus compañeritos Chávez. La número 1. A ver. Escribió Tirano Banderas. ¿Quién es? ¿O a quién me refiero? Tirano Banderas. Unos segundos. Damos de tiempo. Y luego a los voluntarios. Nos dicen Luis Smith, Tantavilca, Bancayán, nos dicen la D. Vamos a confirmar. Muy bien, han estado atentos, ¿no? A los representantes de la generación del 98. Muy bien. Vamos entonces, voy a anotar rapidito antes que finalice este Zoom. Ahí tenemos a Tantavilca, Arenas y Bancayán. Carlos Paullo nos dice, yo quiero realizar la 2. Ya, a ver, por esta vez voy a aceptar que me digan yo, ¿ya? Porque siempre es bueno mencionar a los que faltan. Bueno, como todavía estamos empezando con la parte aplicativa, ya, lo voy a aceptar. A ver, Paullo, ¿cuál será la respuesta? Escribió niebla. Ahí está, ¿no? Unamuno. Claro, ya lo conocen a ese escritor, que es el líder de la generación del 98. Bien. Relatos dramáticos angustiadores de realidades íntimas. A ver. ¿Cómo se llama? A ver. Esos relatos. A ver, ¿quién recuerda? Hay voluntarios. Ahora sí voy con los voluntarios.
Dice María Puma, no lo diga, Miss, dice ya, un ratito. Entonces, Emily ya no respondió, pero voy a nuevamente mencionar, bueno, a lo mejor damos pase. Pedro Audante, ¿ya? Y Franklin Serrano, ¿ya? ¿Cuál es? Ojo, a ver. Estudiantes, lean bien. Dice relatos dramáticos, ¿ah? Angustiadores de realidades íntimas. Se pueden dar cuenta que esto es algo nuevo, o mejor dicho, algo no común, no visto, pero hay un autor que lo creó, por así decirlo. ¿Cuál es? A ver, relatos dramáticos, pero dice angustiadores de realidades íntimas. ¿Cuál es? Me dicen, Miss, la novela. No, estudiante, no es la novela. Es la nivola. Ya sabía que se iban a confundir. Nivola. Ya, recuerden, estudiantes. Bien. La número 4. Es una obra de Antonio Machado. María Puma ya nos dijo, Miss, lo puedo hacer yo. A ver, ¿cuál es? Ahí está, ¿no? Iván Cayán y Luis Smith. Bien. Tenemos ahí la B, que es Campos de Castilla. Bien. La número 5. La meditación sobre la historia de España para Unamuno es la. Ahora sí, voy a mencionar a sus compañeros, que no los veo participantes o participativos el día de hoy. Vamos Franklin, vamos Audante, Loli, ¿ya? Luego voy a mencionar a Bracy Yuscamaita y Farid Chávez Martínez. Vamos. Loli, Franklin y Pedro Audante. Como ustedes son pocos estudiantes, entonces sí tengo yo que ayudarlos, empujarlos con mucha más razón para que participen. ¿Ya? Vamos, estudiantes. Tal vez no acierten, ¿ya? Pero por lo menos intenten, estudiantes. Tengan esa voluntad de participar. Pero a mí tengo vergüenza de equivocarme. No, aquí estamos en un proceso de aprendizaje. En los errores se aprende, ¿ya? ¿Qué nos dice, a ver, Audante? La B, ¿ya? La B, por ahí también nos dicen otros de sus compañeritos. Yo no he dicho si es o es. No he dicho todavía si es o no es, ¿ya? A ver. Entonces, nos dicen la realidad cotidiana. Mismo dice, estudiantes, mismo dice. A ver. Es la meditación sobre la historia de España. ¿Ya? ¿Cuál será? Me han dicho por ahí la B. ¿Será correcto la B? La realidad cotidiana. ¿Cuál es? Muy bien. Ah, pero hay dudas, ¿no? Ya me han dicho unos compañeritos la respuesta, pero hay otro que está dudando con un parecido, ¿no? Miss, ¿es la intrahistoria o la extrahistoria? A ver, estudiantes, si decimos que es meditación, uno medita de manera interna y dice sobre la historia de España. Entonces ya sabemos que la respuesta se relaciona bastante con historia, pero será intra o extra.
Como les he dicho, meditación es algo interno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Facilito, ¿no? La intrahistoria. Meditación sobre la historia de España. Recordemos, estudiantes, que los escritores de esta generación quieren recuperar la España de antes o quieren, por así decirlo, europeizar a esta España, ¿no? Se sienten bastante nostálgicos, tristes por esta decadencia, ¿no? Lo que ha pasado en España, ¿bien?